Buen día, mi nombre es Manuel Beltrán y hoy les vengo a exponer el proyecto de mi trabajo de grado. Es un documental y su título es Chatarra, estigmas, luchas y agremiación de la población recicladora de Bogotá. El foco de mi documental va a ser la población recicladora de Bogotá, que es una comunidad que históricamente ha sido marginada y estigmatizada precisamente por su labor, por tener contacto con la basura. Han sido invisibilizados no solamente por la población civil, sino también por las instituciones, por los organismos de control, que no reconocen de alguna forma el papel fundamental que le prestan y el servicio que le prestan a la ciudad en términos ambientales. Entonces, ante esta imposibilidad de ejercer efectivamente su labor, ellos de alguna forma buscan que se les reconozca el servicio público que le prestan a la ciudadanía y también que se dignifique las condiciones en las que prestan el servicio. En ese sentido, los recicladores han tenido una serie de luchas jurídicas en donde la Corte Constitucional les ha garantizado ese acceso seguro y que ha obligado a las administraciones distritales a incluirlos en el sistema de recolección de basuras. Sin embargo, precisamente desde la alcaldía de Gustavo Petro, que se implementaron este tipo de cambios como el pago por el servicio en modalidad de recuperación y que hizo la transición de vehículos de tracción animal y humana a vehículos motorizados, se han venido descontinuando este tipo de políticas y los recicladores están de alguna forma en una indeterminación, precisamente porque cada administración trae una nueva forma de concebir la gestión de los residuos sólidos. En ese sentido, la actual administración de Enrique Peñalosa pretende implementar containers que de alguna forma reducirían el acceso al material y irían en contravía de la orden de la Corte Constitucional, que garantiza de alguna forma y obliga que el reciclaje tiene que ser para los recicladores. Entonces, ese es el marco en el que se desarrolla este documental y en ese sentido, mi pregunta problema va a ser cuáles son las problemáticas que enfrenta la población recicladora en su búsqueda por el reconocimiento y la dignificación de su labor. Llegamos al porqué, de por qué es importante realizar este trabajo. Y la razón fundamental es para visibilizar la labor de una población que históricamente ha sido marginada. Los recicladores han estado a la sombra realizando un trabajo de una manera informal, y no solo informal, sino indigna, sin las condiciones de salubridad básicas y además sin el reconocimiento social y económico que le tiene que prestar la ciudadanía y los organismos de control. Entonces, en ese sentido, poner de protagonista a una población que siempre ha estado marginada es fundamental para de alguna forma reivindicar no solo su lucha, sino también su servicio a la ciudadanía. En ese sentido, al mostrar la realidad de los recicladores y al evidenciar cómo funciona el reciclaje en Bogotá, se pretenden eliminar los estereotipos que cargan los recicladores, que no solo los han estigmatizado, sino también han sido la excusa para sufrir acoso policial y también ser víctimas de, por ejemplo, lo que conocemos como limpieza social. Además, con un documental como este se puede generar elementos para la discusión, para la comprensión de la situación en la que se encuentra la gestión de los residuos sólidos y entender qué papel cumplen los recicladores dentro de este esquema y por qué es fundamental que hagan parte de cada uno de los esquemas independientemente del gobierno de turno. Es un sector que representa cerca de 20.000 trabajos directos en distintos niveles de la cadena de reciclaje solo en Bogotá. Y finalmente, siento que es importante un documental como este para incluir a todos y cada uno de los ciudadanos dentro de la cadena del reciclaje. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos de alguna forma se han desentendido, no entienden su responsabilidad dentro de esta gran cadena y dentro de la producción y disposición de los residuos sólidos y no tienen las prácticas que de alguna forma derivarían en la dignificación de una labor, como por ejemplo es la separación en la fuente.
El estado del arte lo dividí en tres ejes. El primero es los recicladores en Bogotá, que fundamentalmente son trabajos académicos que condensan el proceso de la lucha y la agremiación de la Organización de Recicladores de Bogotá en búsqueda de sus derechos. El reciclaje en Colombia, tenemos estudios sobre la historia de la lucha organizada de los recicladores en el país y también la caracterización de la población recicladora, que es muy importante entender por qué hay recicladores de esta manera, por qué lo realizan de manera informal y cuál es su lucha y por qué están luchando. Finalmente, tenemos los estudios y mecanismos sobre el reciclaje a nivel internacional y aquí encontramos estudios comparativos entre ciudades latinoamericanas. En esos estudios se logra identificar patrones sociales y económicos que hay en Latinoamérica y que logran caracterizar y generar una imagen de por qué existe la figura del reciclador en países de lo que llamamos el tercer mundo y no en países de lo que llamamos el primer mundo. Entonces vamos a comprender por qué los recicladores están en Latinoamérica y qué papel cumplen dentro de la gestión de los residuos sólidos. Los referentes conceptuales lo dividí en tres capítulos. El primero es el reciclaje y la necesidad de recuperar los recursos, un acercamiento histórico. Es básicamente hacer una contextualización histórica del reciclaje y por qué con el fenómeno de la industrialización, con el boom del capitalismo, se genera de alguna forma también el boom del reciclaje. ¿Por qué es necesario reciclar en función de la escasez de los recursos? Y en ese sentido, en este primer capítulo siento que es fundamental caracterizar la labor de los recicladores, caracterizar el reciclaje, identificar quiénes la realizan, por qué la realizan, y eso me lleva al siguiente capítulo, que es América Latina y el reciclaje informal. Como decía antes, hay condiciones estructurales en América Latina, sociales, económicas, políticas, que hacen que los recicladores realicen su labor de manera informal y que en este momento en todo el continente estén organizándose para garantizar las condiciones de una labor mucho más digna. Entonces vamos a ver los métodos para la gestión de los recursos en América Latina, qué tipo de mecanismos se tienen en la región. Encontraremos como botaderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, incineradores, en contraste también con los de Europa y Estados Unidos. Tenemos también el reciclaje informal y sus condiciones estructurales en la región, como lo mencionamos antes, por qué existe el reciclaje informal en Latinoamérica y no en otras regiones del mundo. Y finalmente, el imaginario popular de los recicladores. Esto es fundamental porque existe también un patrón en toda Latinoamérica que de alguna forma ha estigmatizado a los recicladores por su labor, por trabajar con la basura. Y esos estigmas me llevan al siguiente capítulo, que es ya lo que nos interesa, que vendría a ser el reciclaje en Bogotá entre el estigma y la formalización. Para desarrollar este capítulo tenemos dos apartados, que el primero es del individuo al sujeto colectivo, la lucha política por el reconocimiento. Y es como una comunidad que en principio se caracterizaba únicamente por realizar la labor del reciclaje, comienzan a organizar en función de buscar mejores condiciones y reconocimiento del servicio público que prestan. Finalmente, haré como un reconteo de los logros, los retos y los obstáculos que quedan. ¿Ha cambiado algo desde estas órdenes de la Corte? ¿No ha cambiado nada? Eso es lo que vamos a ver. Finalmente, los objetivos, el objetivo general va a ser evidenciar los obstáculos que dificultan el reconocimiento y el desarrollo efectivo de la labor de los recicladores de Bogotá, y para desarrollar este objetivo tengo dos objetivos particulares, objetivos específicos, que inicialmente, y es fundamental, es casi una labor propedéutica del documental, es mostrar el funcionamiento del reciclaje en Bogotá, sus dinámicas y las personas que hay detrás de esta labor. Es mostrar que esto es un gran engranaje y que los recicladores son apenas una cabeza visible dentro de una gran cadena en la que también nos incluye a nosotros, y eso me lleva al siguiente objetivo, que es señalar la responsabilidad de todos los ciudadanos en la disposición adecuada de los residuos para dignificar la labor de los recicladores.